inicio ya esta nuestra penúltima sesión. Recuerden, el día jueves ya estamos concluyendo este módulo. Así es que el día de hoy nos corresponde hablar sobre la ejecución contractual. Recuerden que en las clases anteriores hemos hablado de la etapa de selección, etapa en la cual el comité de selección tiene justamente la labor de encontrar al proveedor con el que la entidad debe suscribir un contrato para que éste pueda satisfacer las necesidades de la entidad que han sido convocadas a través de un procedimiento de selección. Entonces, ya siguiendo con el proceso, con el procedimiento normal de la contratación pública, lo que corresponde es que una vez que se haya otorgado esta buena pro y luego de haberse consentido, ya el contratista y la entidad tengan pues la obligación de suscribir un contrato. Es así que el día de hoy entonces vamos a hablar exactamente de ese contrato, de las obligaciones de ambas partes, es decir, de la entidad y del contratista para suscribir este contrato y justamente de las obligaciones que nacen a partir de la suscripción de este contrato. Vamos a ver temas como ampliaciones de plazo, adicionales, reducciones, el tema de las garantías también que se necesitan para la suscripción del contrato. Vamos a conversar respecto de plazo de ejecución contractual y de vigencia contractual, que son temas distintos, y vamos pues así a concluir este módulo sobre la ejecución contractual. Ya saben, entonces la modalidad, mantenemos la misma modalidad. Yo voy avanzando con el material y ustedes, si tuviesen alguna duda, alguna consulta, me la hacen inmediatamente para poder ser atendida. Listo. Entonces, vamos a conversar primero, ya que vamos a hablar de la etapa de ejecución contractual. Si hablamos de ejecución contractual, automáticamente nos referimos a un contrato. Además, es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de ejecución contractual, un contrato. Entonces, para ello hay que recurrir al anexo único del reglamento de la ley de contrataciones, que señala pues que contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y de su reglamento, es decir, de la ley de contrataciones. Esta definición que ha escogido los anexos del reglamento de la ley de contrataciones es una definición tal cual la definición que hace el Código Civil en su artículo 1351 respecto a un contrato. El Código Civil justamente establece que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar, extinguir una relación jurídica patrimonial. Como pueden darse cuenta, entonces es una definición bastante similar porque efectivamente es un contrato que pasa de ser de naturaleza civil a ser de naturaleza administrativa, porque definitivamente en este contrato va a haber una participación del Estado a través de las entidades públicas. Por eso es que, digamos, lo diferenciamos de un contrato civil que tiene una naturaleza privada, es decir, un contrato entre privados, mientras que el contrato de la administración pública, como repito, se caracteriza por la presencia de la entidad, es decir, del Estado, quien a través de las entidades, pues, hace sentir su presencia. Por eso es que la norma aplicable a estos contratos administrativos es la ley de contrataciones y su reglamento. Entonces, teniendo claro la definición de lo que es el contrato, vamos pues a conversar respecto a la obligación de contratar. ¿Quién tiene la obligación de contratar? En realidad, una vez otorgada la buena pro, recuerden ustedes que dependiendo del tipo de procedimiento debemos esperar 8 días o 5 días hábiles para que la buena pro quede consentida, ¿verdad? Por eso es que la norma señala que luego de consentida la buena pro o que ésta haya quedado administrativamente firme, ¿a qué se refiere? Si pasan los 8 días o los 5 días hábiles y nadie impugna, la buena pro ha quedado consentida. Pero si dentro de ese plazo un postor que no se encuentre conforme con los resultados de la calificación del comité impugna y se va ya sea al Tribunal de Contrataciones o a la entidad para que estos resuelvan el recurso de apelación,
el resultado de ese recurso, vamos a imaginar en este caso que dice, confirmo el otorgamiento de la buena pro y declaro improcedente o infundada el recurso de apelación y por lo tanto ratifico el otorgamiento de la buena pro. Allí se dice que ha quedado administrativamente firme. ¿Ya? Entonces, luego de que se haya quedado consentida la buena pro, es decir, nadie apeló, o que habiendo apelado quedó administrativamente firme, luego de este hecho, tanto la entidad como el contratista están obligados a suscribir un contrato. A partir de este momento nace ya formalmente la obligación de que se suscriba un contrato. Entonces, es una de sus primeras obligaciones. Entonces, la norma señala que la entidad no puede, bajo ningún motivo, o sea, la regla especial es que no puede negarse a suscribir el contrato con el proveedor, con este contratista que ha sido seleccionado para la suscripción del contrato. Precisa la norma, salvo por los siguientes motivos, porque exista un recorte presupuestal del objeto materia del procedimiento, porque sea dispuesto así por una norma expresa, o también porque haya desaparecido la necesidad, pero que esto se encuentre debidamente acreditada. Estos son los tres supuestos que señala la norma bajo los cuales la entidad podría negarse a suscribir el contrato, añadiendo una causal más en la que podría entrar cualquier otra situación, pero que en este caso tendrían que ser justificados. La norma también precisa literalmente lo siguiente, que otros motivos, aparte de estos tres que les estoy mencionando, y que no sean debidamente justificados, generarán responsabilidad funcional. ¿En quién? En el titular de la entidad y en los servidores. Entonces, como vuelvo a repetir, la entidad, si bien es cierto, tiene facultades o prerrogativas mayores que un contratista, que definitivamente el particular, porque es el Estado, pero sin embargo esta norma sí prevé la posibilidad de que el Estado pueda pueda tomar la decisión de no suscribir el contrato, pero le pone una limitante y le da tres supuestos: por el recorte presupuestal, por norma expresa o porque haya desaparecido la necesidad. Y dejando claro que si se utilizara cualquier otro motivo, esto va a generar responsabilidad, como les dije, en el titular de la entidad y en los servidores que sean responsables de esta no suscripción del contrato. El hecho también de que la entidad decida no suscribir un contrato por una causa distinta a las tres mencionadas, imposibilita a la entidad el hecho de poder convocar en el mismo ejercicio presupuestal ese procedimiento de selección, ¿sí? Vamos a imaginar pues que la entidad dice, ¿sabes qué? No quiero firmar contrato porque yo no quise que gane este contratista y yo no quiero suscribir el contrato, así es que no suscribo. Y su causal no se basa en ninguna de las que les he expuesto. Si es que esto pasara, entonces la entidad está prohibida de volver a convocar ese mismo procedimiento en ese ejercicio presupuestal. Su castigo será no poder convocar ese proceso, ¿ya? Solamente podría volver a convocarse si es que se hubiese negado a suscribir el contrato cuando la causal se justifique en una falta de presupuesto. Esa es la única posibilidad. Ahora, eso es por parte de la entidad. Anteriormente, en las normas anteriores, no le daba la posibilidad al contratista de poder negarse a suscribir el contrato, de forma tal que solamente fuera la entidad quien tomara esa decisión o esa prerrogativa de negarse a suscribir el contrato. La norma actual ya recoge a través de ciertos dispositivos que también el contratista podría negarse a suscribir el contrato, pero bajo ciertos motivos debidamente justificados, señalando que esos motivos justificados podrían ser la imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea imputable al contratista. Entonces, esa es su única posibilidad para que el contratista, en este caso, se niegue a suscribir el contrato. Ahora, esta imposibilidad física o jurídica no es simplemente la manifestación de la expresión del contratista. Esto tendrá que ser definido en el Tribunal de Contrataciones y es el tribunal quien definirá si efectivamente se trató de un motivo justificado o no. De lo contrario, el incumplimiento del postor
de suscribir el contrato, es decir, el cumplimiento injustificado, genera la pérdida automática de la buena pro y, por lo tanto, la inmediata remisión del expediente administrativo al Tribunal de Contrataciones para el respectivo procedimiento sancionador. Entonces, entidades, aquí tenemos como entidades públicas, como funcionarios públicos, la obligación, o sea, no es facultativo, es obligatorio, el hecho de que si un proveedor se niega a suscribir un contrato o se niega a recepcionar una orden de compra, la obligación de la entidad es inmediatamente remitir el expediente y el informe respectivo al Tribunal de Contrataciones para que éste sea quien inicie el procedimiento sancionador a efectos de que determine si es que efectivamente el motivo por el cual no se suscribió ese contrato es justificado o no. O sea, no se vayan a creer ustedes los dueños de la verdad, por llamarlo así, y vamos a imaginar que un contratista, que es su amigo, no quiere suscribir el contrato, les envía una cartita y les dice, miren, yo no puedo suscribir el contrato porque resulta que no me llegaron los bienes y no es algo atribuible a mí. Y ustedes como entidad le digan, ok, tiene razón, no suscribimos el contrato. Y se quedó allí. La obligación de ustedes como entidad es entonces, como les repito, elevar todo al Tribunal de Contrataciones para que ellos se encarguen pues de decidir si fue un motivo justificado o no. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo se perfecciona el contrato? ¿A través de qué documento? ¿Cómo es que nosotros perfeccionamos? La norma señala que el contrato se perfecciona a través de la suscripción del documento que lo contiene, o sea, de la firma respectiva de ese contrato. Ahora, en el caso de la subasta inversa electrónica y las adjudicaciones simplificadas para la contratación de bienes y servicios en general, también se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o la orden de servicio, siempre que el valor estimado de la contratación no supere los 100.000 soles. Es decir, esta orden de compra o esta orden de servicio pasan a ser el contrato. Es decir, no necesitamos una suscripción, sino simplemente recepcionar la orden de compra o la orden de servicio. De igual forma, para el caso de ítems, es decir, de los procesos que se convoquen por relación de ítems, puede perfeccionarse con la suscripción, ya sea del contrato o también con la recepción de la orden de compra o de servicios, de la misma forma que en el caso anterior, siempre que el valor estimado no supere los 100.000 nuevos soles. ¿Ya? Entonces aquí nos damos con alternativas que la norma me señala en qué casos debo suscribir un contrato y en qué otros casos la formalización de ese contrato puede estar dada por la recepción de la orden de compra o la orden de servicio. De igual forma, señala la norma que en el caso de la comparación de precios, el contrato siempre se va a perfeccionar mediante la recepción de la orden de compra o de servicio. Es decir, aquí sí no me da la posibilidad de suscribir un contrato. Simplemente me señala que se va a perfeccionar a través de la recepción de la orden de compra o de la orden de servicio. Y en el caso de los catálogos electrónicos, de acuerdo a marco, se perfecciona también con la aceptación de la orden de compra o la orden de servicio emitida en el aplicativo de catálogos electrónicos u otro documento que Perú Compras determine. Acuérdense que cuando hablamos de orden de compra nos referimos a la adquisición de bienes y cuando hablamos de orden de servicio nos referimos a la contratación de servicios, ¿sí? Entonces nos hemos dado cuenta que la norma permite que en algunos casos el contrato se perfeccione a través de la suscripción del mismo y en otros a través de la emisión de una orden de compra o de servicio. No crean que cuando se perfecciona a través de una orden de compra o una orden de servicio, a veces el proveedor dice, pero es que no tengo mi contrato. No, esa orden de compra o esa orden de servicio es el contrato y es lo que se tiene que cumplir. Inclusive en esta orden de compra se pueden hacer algunas anotaciones, como por ejemplo, alguna característica, alguna condición, algún plazo de entrega, alguna penalidad, etcétera, ¿no? Este documento sirve también como un contrato. Ok. Les copié aquí una opinión interesante para que puedan ustedes darle lectura. Es la opinión 109 del año 2014 de la Dirección Técnico Normativa. Las opiniones, para hacerles mención,
Las opiniones nos sirven mucho a nosotros, tanto como funcionarios, como proveedores, para la toma de decisiones, porque son opiniones por la Dirección Técnico-Normativa del OCE, que es el máximo intérprete de la Ley de Contrataciones, en respuesta a algunas consultas a casos generales que se le pueden haber consultado. Por ejemplo, en esta opinión que les menciono, la 109 del año 2014, se señala que en el marco de la normativa de las contrataciones del Estado, el perfeccionamiento implica el nacimiento y la existencia del contrato, a partir del cual se generan derechos y obligaciones para las partes que lo suscriben, siendo necesario que las partes que lo firman se encuentren debidamente acreditadas y que cuenten con la representación respectiva, ¿ya? Entonces, es una opinión que realmente deja sentado, pues, que a partir de la suscripción del contrato nacen las obligaciones respecto a las partes. Por lo tanto, para el momento de suscribir, necesitamos estar completamente seguros que quienes lo están suscribiendo cuentan con la debida representación para realizar esa suscripción del contrato. Es por ello que vamos a ver más adelante que, por ejemplo, se solicita pues los documentos que acrediten la representación para poder suscribir el contrato. Ahora, ¿cuál es el contenido del contrato? La norma señala que el contrato está contenido o está formado por el documento que lo contiene, es decir, el contrato en sí, por los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, es decir, por las bases integradas. Acuérdense, ¿qué contienen las bases integradas? Los términos de referencia o las especificaciones técnicas, ¿verdad? Todo eso forma parte del contrato. ¿Qué más forma parte del contrato? La oferta ganadora. Y también forma parte del contrato otros documentos que establezcan obligaciones para las partes, de tal forma que no solamente el contrato, es decir, el documento que lo contiene, es aquel documento que me genera obligaciones con las partes, sino también todos estos instrumentos que les estoy mencionando, como las bases, la oferta y cualquier otro documento que establezca alguna obligación para las partes, ¿ya? De forma tal que si, por ejemplo, no coloqué dentro de mi contrato alguna penalidad, no implica que no la pueda cobrar. Tendría que remitirme a mis especificaciones o a mis términos de referencia para verificar, porque si allí sí lo he colocado, entonces tranquilamente podré cobrar esas penalidades. Ahora, si no está consignado ni en las bases, ni en el contrato, ni en ningún otro documento, definitivamente no podré introducir al contrato ninguna otra regla que no haya sido previamente establecida. Por eso es que inclusive en las bases estandarizadas que se publican con la oportunidad de la convocatoria del proceso, se publica también una proforma del contrato, de forma tal que los proveedores que están participando del procedimiento de selección puedan validarlo y puedan revisar el tema de la proforma del contrato y puedan inclusive también realizar sus consultas respecto de ello. Entonces, ese es el contenido del contrato. ¿Cuáles son las cláusulas obligatorias que definitivamente deben ir en un contrato bajo responsabilidad? Las cláusulas obligatorias que todo contrato debe contener son las cláusulas referidas a las cláusulas de las garantías. Es decir, si es que se están presentando garantías o no, si es que estas garantías cumplen con los requisitos señalados en ley para ser aceptadas. También es necesaria e indispensable colocar en todos los contratos de la administración pública la cláusula anticorrupción. Esta cláusula anticorrupción tiene dentro de, digamos, de su contenido declaraciones del contratista que señale, pues, no haber directa o indirectamente ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago en general o cualquier beneficio indebido o ilícito en relación al contrato, ¿sí? Todas estas cláusulas anticorrupción deben ir obligatoriamente en los contratos.
Otra cláusula indispensable en un contrato es la cláusula referida a la solución de controversias. ¿Y a qué se refiere la cláusula de solución de controversias? Se refiere pues a que cualquier controversia que suceda durante la ejecución contractual debe solucionarse de manera definitiva a través de la conciliación o a través del arbitraje. Esa también es una cláusula indispensable. También una cláusula obligatoria en el contrato está relacionada a la cláusula de resolución por incumplimiento, es decir, en la que se establezca que la entidad está facultada a resolver el contrato ante el incumplimiento del contratista. Y en el caso de los contratos de obras, además de los requisitos, de las cláusulas que les estoy mencionando, se deben incluir además las cláusulas que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asumirá durante la ejecución contractual. Es decir, ¿esos riesgos serán asumidos por la entidad o esos riesgos serán asumidos por el contratista? Eso debe quedar claro en un contrato de obras para evitar justamente los problemas en la ejecución contractual. ¿Sí? Esas son entonces las reglas obligatorias que deben existir dentro del contrato. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda perfeccionar el contrato? Tenemos requisitos referidos primero, por ejemplo, a las condiciones del postor, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? Pues el requisito indispensable es que el proveedor cuente con su registro nacional de proveedores vigente, porque si no está habilitado, si no está vigente, no va a poder suscribir el contrato. Adicionalmente, el postor no debe estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado, es decir, no debe tener ninguna sanción vigente al momento de suscribir el contrato. En el caso de obras, debe tener una capacidad libre de contratación suficiente. ¿Qué es la capacidad libre de contratación? Y les voy a explicar así de rapidito y sencillo para poder entender cuando hablo de capacidad libre. Cuando un proveedor decide inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, lo puede hacer a través de sus 4 capítulos. El capítulo de bienes, capítulo de servicios, consultoría de obras y ejecución de obras. El capítulo de bienes y servicios son trámites inmediatos de aprobación automática que no necesita, digamos, mayor trámite, porque es una inscripción en línea y al día siguiente de su inscripción ya se encuentran activos y vigentes en el Registro Nacional de Proveedores. Mientras que en el caso de las consultorías de obras y la ejecución de obras, el proveedor tiene que cumplir ciertos requisitos, porque en el caso de las consultorías lo que solicita son especialidades de acuerdo a lo que el reglamento señala. Y en el caso de la capacidad libre, en el caso de la ejecución de obras, lo que el contratista solicita es una capacidad máxima de contratación, es decir, le pide al organismo supervisor, al OCE, a través del Registro Nacional de Proveedores, que le otorgue una capacidad por la cual él puede contratar con el Estado. Eso se denomina la capacidad máxima de contratación. Esa capacidad máxima de contratación se calcula a través de la experiencia que tenga este postor, la sumatoria de su experiencia multiplicada por su capital social y les dan pues ciertos topes para poder inscribirse por primera vez. De forma tal que, por ejemplo, si a un proveedor le otorgan 300.000 soles de capacidad máxima de contratación, cada vez que este proveedor suscriba un contrato, debe informarlo al OCE a través del récord de obras, informando que ha suscrito un contrato y, por ejemplo, si les estoy mencionando, si su capacidad máxima era de 300.000 soles y firma un contrato de 100.000, entonces tendrá que informarlo de forma tal que su capacidad libre de contratación sería en este caso 200, ¿verdad? Porque eso es lo que le queda libre para poder seguir contratando. Cuando va valorizando ese contrato que ha declarado, tiene que seguir informando al OCE para que esa capacidad le sea devuelta. Así funciona en términos sencillos la capacidad máxima y la capacidad libre de contratación. Entonces, si nos encontramos ante un contrato de obras,
contratistas también debemos verificar que este postor que ha ganado la buena pro y que va a suscribir un contrato tenga la capacidad libre de contratación suficiente para poder asumir el compromiso de la obra. En el caso de las consultorías, tenemos que percatarnos de que el contratista tenga pues la especialidad en la consultoría de obras que se está suscribiendo el contrato. Esas son entonces las condiciones del postor para poder suscribir el contrato. Ahora, en cuanto a los documentos que debemos presentar para poder suscribir el contrato, además de los que se señalen en las bases, en las bases integradas, se debe presentar las garantías, salvo casos de excepción. El día de hoy vamos a conversar de esas garantías. También se debe presentar el contrato de consorcio con firma legalizada. Fíjense, por ejemplo, este contrato de consorcio con firma legalizada, en la norma anterior, en la 1341, también en este caso era necesaria presentar este contrato de consorcio con firma legalizada, porque justamente acuérdense de que cuando el postor presenta su oferta, no la confundamos con la promesa formal de consorcio. Cuando un postor presenta su oferta, allí lo que presenta es la promesa formal de consorcio, con firma legalizada también, ¿verdad? Pero ya cuando se va a suscribir el contrato, esa promesa ya no tiene valor por sí sola. Lo que debe presentarse para poder formalizar el contrato es el contrato de consorcios con firmas legalizadas, que debe obviamente recoger la misma información de esa promesa. Es decir, yo no puedo cambiar, por ejemplo, de socios. Si solamente estaban consorciados la empresa A y B, a través de mi promesa formal de consorcio, no podría, al momento de suscribir el contrato de consorcios, cambiar y poner que son A, B y C, o cambiar también los porcentajes de participación. Eso no es posible, ¿ya? Entonces, se debe presentar las garantías, el contrato de consorcio con firmas legalizadas, el código de cuenta interbancaria, el llamado CCI. También se debe presentar el documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponde. Y lo que está con letras rojas, que ustedes pueden visualizar en la parte final de la diapositiva, este sí es un cambio normativo a partir de este decreto supremo, este nuevo que estamos ya en vigencia desde el 29 de enero. El cambio está referido a que también se deben presentar los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultorías de obras. Acuérdense que anteriormente estos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificación eran ¿dónde tenían que ser presentados? ¿En qué momento? Al momento de presentar la oferta, ¿verdad? Porque esos tenían que ser calificados. Entonces, la norma actual ya no prevé esa situación, de forma tal que esos requisitos se van a poder acreditar a través de otros documentos, probablemente a través de una declaración jurada del que se está cumpliendo, y que más bien los documentos en físico que acrediten el requisito de esas calificaciones, solamente referido a la capacidad técnica y profesional, van a ser posibles de que se presenten recién para la firma del contrato. Ello ha sido una modificación pensada para justamente permitir que los procesos no queden desiertos por la falta de cumplimiento de la presentación de estos documentos, porque a veces se les dificultaba pues a los contratistas o a los proveedores que estaban participando en un procedimiento de selección presentar toda la información referida a la capacidad técnica y profesional de sus profesionales propuestos. Y más aún en un estudio que se realizó antes de la modificación de la norma, se advirtió que es justamente en estos documentos, en los documentos que se refieren a la acreditación de las capacidades técnicas y profesionales, es donde hay más documentos con información inexacta. Porque el proveedor de repente por allí presionado por el tema del tiempo o de repente dejándose llevar porque el residente o porque el profesional le dijo, sí, ¿sabes qué? Acá está mi certificado, toma y presenta. O sea, no le daba el tiempo suficiente
para poder averiguar si efectivamente el documento era verídico, si contenía información inexacta, si contenía información falsa, etc. Lo que perjudicaba posteriormente en la ejecución contractual, porque inclusive hubieron procesos que se declararon nulos por haberse presentado documentos y haberse transgredido el principio de presunción de veracidad. Justamente para evitar este tema, para evitar estas situaciones, es que se ha preferido ser un poco más flexibles, digamos, y que ya no se solicite estos documentos al momento de presentar de la oferta, es decir, a todos los proveedores, sino solamente a aquel que gane la buena pro y tenga justamente la obligación de suscribir, ¿no? Entonces, de forma tal que solamente aquel que va a suscribir el contrato tenga la obligación de entregar estos documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultorías de obras. Ok. Tenemos también, aquí les puse otra opinión del año 2016 de la Dirección Técnico-Normativa, en el que señala que para ser participante, postor o contratista es necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, siendo responsabilidad de cada uno de los proveedores mantener vigente su inscripción durante su participación en el proceso de selección. Ahora, es obligación de la entidad verificar que la inscripción de los proveedores se encuentre vigente en todos los momentos del procedimiento, ¿no? Cuando participen, cuando presenten consultas, cuando ganen la buena pro, cuando suscriban el contrato, ¿ya? Ahora, ya que hablamos de la vigencia, ahora sí, ¿qué pasaría, les pregunto a ustedes, si un proveedor gana la buena pro, presenta sus documentos para suscribir el contrato, ya es contratista y estamos en plena ejecución contractual? Ayer hemos suscrito el contrato y el día de hoy recibe una notificación de su inhabilitación por presentación de documentos falsos en otro procedimiento. ¿Qué hacemos con ese contrato? ¿Es nulo? ¿No es nulo? ¿Sigue efectivo sigue vigente para todos sus efectos? ¿No le pago? ¿Qué es lo que hacemos en esta situación? En realidad, en esta situación, lo único que el contratista está impedido de poder contratar o poder suscribir nuevos contratos, pero eso no implica que no deba cumplir con su obligación ya contraída y tampoco implica que la entidad pueda valerse de esta sanción para pretender no reconocer las obligaciones que tiene con este proveedor. De forma tal que, en el caso que les estoy poniendo el ejemplo, de suceder ello, el contratista tendrá que cumplir con todas sus obligaciones del contrato que está suscribiendo, pero sí no podrá suscribir nuevos contratos mientras dure el periodo de su inhabilitación o de su sanción, ¿correcto? Okay. Ahora, recuerden que les he mencionado también que para suscribir el contrato se debe presentar la promesa, el contrato de consorcio, ¿verdad? Ya no la promesa, sino el contrato de consorcio con firma legalizada. Ese contrato justamente se formaliza, como ya les mencioné, en un documento que contengan firmas legalizadas frente a un notario y que esa firma legalizada justamente sea de cada uno de los integrantes que forman parte de este consorcio, debiéndose designar al representante común, ¿sí? No tiene eficacia legal alguna frente a la entidad cualquier acto realizado por personas distintas al representante común, así sea uno de los integrantes del consorcio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la empresa A y la empresa B y hemos decidido que nuestro representante común sea Victoria Pérez. Cualquier acto que realice el representante de la empresa A o el representante de la empresa B, a pesar de que son parte del consorcio, no tiene eficacia, no tiene efecto legal alguno frente a la entidad, pues el único autorizado a realizar trámites con la entidad será el representante común debidamente acreditado, ¿ya? La directiva vigente para, justamente aplicable para los consorcios, están establecidas justamente en esta directiva recién emitida, que es la número 005 del año 2019, es decir, nuevecita. Ya quedó con esa derogada la del año 2017. Estamos entonces con la 005 del año 2019, 11 CD.
Listo, seguimos entonces, ya tenemos que la entidad quiere suscribir el contrato, ya tenemos que el contratista ha presentado todos los documentos para suscribir el contrato y ahora sí necesitamos conocer cuáles son los plazos y los procedimientos para poder perfeccionarlo. La norma establece que dentro de los 8 días siguientes al consentimiento de la buena pro, el contratista debe cumplir con entregar todos los documentos que se hayan establecido para la firma del contrato. El plazo de estos 8 días se computan a partir de que el consentimiento de la buena pro ha sido registrado en el SEACE. ¿A qué me refiero? La publicación del consentimiento de la buena pro le corresponde a la entidad, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que hubo un otorgamiento de la buena pro, que pasaron los 8 días, hoy es el 8º día y nadie impugnó este procedimiento. Entonces, la norma señala que automáticamente esta buena pro se consiente a partir del día siguiente. Es decir, a partir de mañana ya está consentida, ¿no es cierto? Pero la entidad no lo registra, se olvida, se va de vacaciones, el logístico se va de vacaciones o finalmente tiene otros intereses y no publica el consentimiento de esta buena pro. Mientras no suceda ello, no va a poder habilitarse el plazo para la presentación de los documentos. Esto me parece interesante y es una modificación que ya la venimos trabajando desde la 3022.5 porque anteriormente no existía esta definición así de clara, de forma tal que a veces las entidades públicas no publicaban el consentimiento de la buena pro y sin embargo el plazo ya se iba computando para la presentación de los documentos. A veces el contratista iba a tramitar sus garantías y el banco le decía, pero yo no te puedo dar garantía porque tu buena pro no está consentida, ¿cómo sé que tú has ganado? No, yo sí he ganado, mira, ya pasaron los 8 días. Pero justamente mientras la entidad no validara esa información, el proveedor se veía perjudicado porque su plazo sí se computaba. Ahora se ha trasladado esa obligación a la entidad y se le ha mencionado pues que si mientras no publique ese consentimiento, entonces no habrá ningún problema porque no se va a computar el plazo para la suscripción del contrato. ¿Ah? Entonces son 8 días hábiles siguientes a la publicación del consentimiento de la buena pro que tiene el proveedor para presentar los documentos completos ante la entidad. Luego de ello, la entidad cuenta con 2 días hábiles para hacer 2 cosas, para revisar los documentos y bien para suscribir el contrato o emitir la orden de compra o de servicio o de considerar que falta algún documento o hay algún documento que subsanar, le otorga un plazo adicional para subsanar esos requisitos. Debo precisarles que esta opción de otorgar los 2 días hábiles para poder subsanar los documentos no es una prerrogativa de la entidad, es una obligación de la entidad, porque recuerden que lo que le interesa a la entidad es suscribir un contrato. A la entidad no le interesa declarar desierto un procedimiento o finalmente decir no suscribo el contrato porque no se presentaron los documentos. Por ello es que le exige que le dé el plazo al contratista para poder subsanar. Ahora, el plazo para subsanar, señala la norma, que debe ser un plazo no mayor a 4 días hábiles, desde el día siguiente de que se notifica al postor con el documento en el que se le indica cuáles son justamente las observaciones o los documentos faltantes. ¿Ya? Entonces, aquí también ha habido un cambio pequeño, no muy trascendente en cuestión de los plazos. Anteriormente se le daba a la entidad 3 días para que revise y pueda pedir la subsanación o no. Actualmente, entonces, el plazo que se le concede a la entidad solamente es 2 días. Dentro de esos 2 días hábiles debe revisar la documentación y luego proceder a darle el plazo para subsanar, que también ha sido disminuido porque antes se señalaba que podía ser hasta 5. Actualmente, entonces, solamente pueden ser como máximo hasta 4 días hábiles, computados desde el día siguiente en que se notifique al postor.
Entonces, este es el procedimiento que se sigue para la suscripción del contrato, ¿ya? También, luego de subsanado los documentos, luego de haberse presentado los mismos que deben ser presentados por mesa de parte de la entidad, a los 2 días de haberse subsanado, se debe proceder a la suscripción del contrato. O sea, tampoco podemos esperar más tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que son 8 más 2 días, que son 10, más 4 días posiblemente que se le dio para la subsanación, son 14, más 2 días para suscribir el contrato, tenemos 16 días hábiles que nos podría, como máximo, demorar el procedimiento para poder perfeccionar el contrato. Casi medio mes, ¿verdad? Porque estamos hablando de días hábiles. Ahora, hemos dicho que la entidad puede negarse a suscribir el contrato, ¿verdad? O sea, vamos a imaginar qué pasa si nosotros como proveedores dentro de los 8 días cumplimos con presentar los documentos para la firma del contrato, pero pasan esos 2 días que señala la norma que la entidad me debió haber suscrito el contrato o haber notificado alguna subsanación, pero la entidad no me dice nada, no me llama, no escribe, está desaparecida. La norma señala lo siguiente, y allí los proveedores tienen que estar atentos, porque si no siguen este procedimiento, entonces no van a poder realmente perfeccionar su contrato o en todo caso dejarlo sin efecto. Porque la norma establece que si es la entidad quien no cumple con la obligación de suscribir el contrato, el ganador de la buena pro debe requerirle a la entidad: presento mis documentos, espero mis 2 días, si no me dice nada, debo remitir una carta diciéndole: entidad, te doy un plazo máximo de 5 días hábiles para que podamos suscribir ese contrato, ¿no? ¿Qué pasa si no se suscribe el contrato dentro de esos 5 días? Si es que no se llegara a perfeccionar, entonces el postor tiene recién allí la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual pues deja de estar obligado a cualquier suscripción del mismo o a la recepción de la orden de compra o a la orden de servicio, porque justamente la entidad no ha cumplido con los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato. Entonces, eso es lo que debe proceder el contratista cuando la entidad se niega a suscribir el contrato. Ahora, de otro lado, si es el postor quien pasado estos 8 días no presenta los documentos o cuando habiendo presentado y ha sido notificado para la subsanación de algunos de ellos, no cumple con ello, entonces en ese caso pierde, la norma señala, automáticamente la buena pro. Eso es lo que tiene que pasar. De suceder ello, el órgano encargado de las contrataciones debe en 3 días hábiles requerir al postor para que quedó en el segundo lugar para que presente los documentos para que pueda perfeccionar el contrato. Y si es que este postor no suscribiese el contrato, entonces el órgano encargado de las contrataciones tendrá que proceder a declarar desierto el procedimiento de selección, ¿sí? Entonces le vuelve a dar ese plazo o lo llama al que quedó en segundo lugar y le dice: a partir de esta fecha tú tienes que presentar los documentos para suscribir el contrato, ¿sí? Y sigue el mismo procedimiento. En cuanto al plazo de ejecución contractual, chicos, ahora ya no hacen muchas preguntas, están bien calladitos. Me imagino que las preguntas están para el final. En cuanto al plazo de ejecución contractual, la norma ha establecido que el plazo de la ejecución contractual se inicia desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, o desde la fecha que se establezca en el contrato, o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Y es que en realidad allí hay que tener en cuenta lo siguiente: una cosa es la vigencia del contrato y otra cosa es el plazo de ejecución contractual. O sea, el contrato está vigente desde el día siguiente en que se suscribe.
Pero la ejecución contractual no siempre comienza al día siguiente de suscrito el contrato. Por eso es que la norma señala que puede también iniciarse desde la fecha en que se cumplan ciertas condiciones previstas en el contrato. Vamos a imaginar, tenemos un contrato y nosotros decimos, este contrato va a empezar después de que la entidad cumpla con entregar ciertos documentos. A partir de esa fecha, recién se computa mi plazo de ejecución contractual, que son 60 días. Ok. Entonces, ese es un plazo de ejecución contractual diferido, podríamos llamarlo así. El plazo de ejecución contractual, en el caso de que se tomen previsiones presupuestales necesarias, podría ser como máximo hasta 3 años. O sea, no podemos contratar por periodos mayores. Acuérdense también que la norma por allí señaló que cuando se trate del suministro periódico, de algún suministro periódico de bienes, la contratación debería ser como por un año como mínimo. ¿Ya? Y como máximo son 3 años, pero siempre y cuando se tenga la certificación presupuestal para esos 3 años, ¿ya? Se hagan las previsiones presupuestales que garanticen el pago de las obligaciones. En el caso de alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles, el plazo máximo para la ejecución contractual también es de 3 años, con la diferencia de que es un plazo prorrogable en forma sucesiva por igual o por un menor plazo. ¿Ya? Acuérdense que en el caso del arrendamiento sí menciona la norma que la entidad puede en este caso dejar sin efecto ese contrato cuando así lo decida, ¿no? Tratándose de los contratos de supervisión de servicios, el plazo se encuentra vinculado justamente a la duración del servicio, pues porque justamente lo que voy a supervisar es ese servicio. Entonces, tiene que estar vinculado, de la misma forma que en los contratos de supervisión de obras, ¿verdad? En este caso estará vinculado a justamente la duración de la obra supervisada. Si la obra se amplía, por lo tanto, también tendrá que ampliarse el plazo de ejecución contractual de la supervisión, porque está vinculado con el objeto de la contratación, que en este caso sería la obra. Aquí tenemos el tema de lo que les mencioné, que es la vigencia del contrato, y el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o la recepción de la orden de compra o de servicio, y rige, en todo caso, y está vigente, ¿hasta cuándo? En el caso de bienes y servicios, hasta que la entidad emita la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y además se efectúe el pago. O también hasta que se ejecute la última prestación a cargo del contratista cuando existan prestaciones posteriores al pago. ¿Ya? De repente ya te pagué, pero todavía tienes prestaciones pendientes. Entonces, cuando se haya ejecutado la última prestación, allí podemos hablar que la vigencia del contrato ha culminado. En el caso de bienes y servicios. En el caso de la ejecución de obras y la consultoría de obras, tenemos que el contrato está vigente hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y que se efectúe el pago correspondiente. Esas son entonces las vigencias del contrato. Un dato importante, encontramos también en el artículo 143 del reglamento, que es el que se refiere justamente al cómputo de los plazos. Se señala que durante la ejecución contractual, es decir, una vez suscrito el contrato, los plazos se computan en días calendarios, excepto en los casos en los que el reglamento indique lo contrario. En este caso, se aplica siempre supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil. ¿Qué dicen esos artículos? ¿Qué señalan estos artículos? Estos artículos regulan el tema de que cuando la obligación cae, la fecha del cumplimiento de la obligación cae en un día inhábil. Como estamos hablando, vamos a imaginar que sea un sábado o un domingo. Si es que fuese el caso, corre al día hábil siguiente. ¿Ya? Eso es lo que señala. Entonces se computan, porque obviamente los plazos se computan en días calendarios, pero las entidades públicas trabajan solamente de lunes a viernes, es decir, en días hábiles. ¿Ya? Pero de ser el caso, entonces siempre se va a computar al día siguiente
hábil. Ahora, en cuanto a la nulidad del contrato, ya que estamos siguiendo el orden del reglamento, en cuanto a la nulidad del contrato, cuando la entidad decida, pues, declarar la nulidad de oficio del contrato, la norma establece justamente la ley en el artículo 44, establece ciertos supuestos bajo los cuales la entidad puede declarar la nulidad de un contrato. Es decir, suscrito ese contrato, la entidad decide declararlo nulo bajo ciertas causales. Una de las causales, por ejemplo, es la presentación de documentos falsos, o sea, haberse transgredido el principio de presunción de veracidad, o que se haya suscrito el contrato cuando estaban impedidos para contratar con el Estado. Vamos a imaginar que en estos supuestos la entidad decide, porque es una facultad, declarar la nulidad de oficio del contrato. Ya no hablamos del procedimiento, sino del contrato. En este caso, lo que procede es que la entidad realice la notificación a través de una carta notarial acompañada de la copia fedateada del documento justamente que contiene esa declaratoria de nulidad y le sea notificada bajo esta formalidad al contratista. ¿Por qué es necesaria la formalidad? Justamente para poder prever la posibilidad del contratista de poder acudir a la vía arbitral, no a la conciliación, sino de frente al arbitraje, que es lo que establece la norma. El tema de la nulidad se resuelve a través del arbitraje y el plazo para poder acudir al arbitraje es de 30 días hábiles de notificada notarialmente la decisión de la entidad de declarar nulo el contrato. ¿Sí? Pasado este plazo, se entenderá que el contratista en este caso, ha consentido esta declaratoria de nulidad. Ahora, ¿qué pasa en los casos en los que la entidad decide declarar nulo el contrato, pero todavía existen prestaciones pendientes? Es decir, nos encontramos pues a la mitad del servicio, a la mitad de la obra, pero ya la entidad decidió declarar nulo, es decir, el contrato no existe. La norma señala que cuando la entidad necesitara con suma urgencia culminar con la ejecución de prestaciones pendientes, ¿ya? Pero solamente en el caso en que el contrato haya sido declarado nulo por haberse perfeccionado con un proveedor que está impedido para contratar con el Estado o que se hubiese vulnerado el principio de presunción de veracidad, solamente en esos dos casos lo que procede es lo siguiente: que la entidad primero determine el precio, condiciones y además disponibilidad presupuestal para las prestaciones pendientes. Es decir, que me arme un pequeño expediente por las prestaciones que están faltando. Que proceda a invitar a los postores que participaron en el procedimiento de selección para que ellos manifiesten su interés en aceptar o no aceptar ese presupuesto que se le está entregando. Se les va a decir, mira, esto es lo que falta, esto es lo que he presupuestado, aquí está la información. Entonces, le va a dar un plazo de 5 días para que los postores puedan contestar su aceptación o no. Vamos a imaginar que no solamente uno acepta, sino que aceptan varios. ¿Qué pasa cuando aceptan varios? La norma señala que se debe preferir al que ocupó una mejor posición en el orden de prelación. Acuérdense que cuando el comité ha hecho una evaluación, una calificación de las ofertas, ha establecido un orden de prelación. Acuérdense cuando hemos hablado en la etapa de selección que inclusive deberían quedar hasta 2 propuestas y en el caso de obras hasta 4 propuestas calificadas, ¿no es cierto? Listas. En este caso, cuando ya ello hubiera sucedido, entonces se perfecciona el contrato con ese postor que ha cumplido con todo y que ha aceptado las condiciones y se procede a solicitar los requisitos, las condiciones, las formalidades y las mismas exigencias y garantías como si fuese un contrato inicial, pues lo mismo que se le solicitó al primer postor para suscribir el contrato, ¿sí? Eso es entonces lo que se puede hacer con las prestaciones pendientes en el caso de haberse declarado la nulidad y que, como repito, todavía existan prestaciones pendientes a cargo del contratista, pero que se declaró nulo el contrato.
En cuanto a las responsabilidades de la entidad, debemos señalar que en un contrato ambas partes tienen obligaciones y ambas partes tienen responsabilidades. No solamente la responsabilidad se le atribuye al contratista. En este caso, por ejemplo, a través de su artículo 146, el reglamento deja claramente establecido qué situaciones son responsabilidad de la entidad. Y, por ejemplo, señala que la entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que vaya a ordenar o que apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que puedan generarse debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, o sea, de estos proyectos, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda corresponder a los autores del proyecto, de los estudios, de los informes o similares. Y me pongo básicamente en la siguiente situación. Hace poco, y les comento así muy rápido, hace poco, por ejemplo, un ejecutor de obra estaba involucrado en un proceso penal por delitos contra, atentado contra bienes declarados de patrimonio cultural, porque había estado realizando una obra aparentemente sin el permiso correspondiente en el lugar donde existían restos arqueológicos. Entonces, cuando se inicia la investigación, la entidad dice, el fiscal, porque estamos hablando de un proceso penal, pide pues la información de por qué se había realizado estos trabajos, y el ejecutor de obra menciona de que lo hizo porque en su expediente de contratación había un CIRA, es decir, que acreditaba que no existía zonas arqueológicas donde se estaba trabajando, y entonces que no tuvo pues el conocimiento de ello. Y en ese estadio recién se determina que el CIRA presentado por el que elaboró el expediente técnico era falso, y la entidad en este caso no lo advirtió. En este caso, la entidad, por ejemplo, no puede eludir su responsabilidad diciendo que era una responsabilidad del que elaboró el expediente, porque también era responsabilidad de él como entidad haber verificado la idoneidad de los documentos presentados. ¿Ya? Por eso es que justamente él es el responsable, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda corresponder a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares, porque es justamente quien está ordenándole al contratista la ejecución de un contrato, en este caso del ejemplo de una obra. También la entidad es responsable de la obtención de licencias, permisos, autorizaciones, servidumbres y similares para poder ejecutar las consultorías de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de estos permisos, licencias, autorizaciones se encuentre justamente a cargo del contratista. De no hacerlo, entonces se entenderá que es una responsabilidad netamente atribuible a la entidad. En lo que respecta a la subcontratación, ¿qué es la subcontratación? La subcontratación, pues, es la ayuda, por llamarlo así, de otras personas que no tienen una relación contractual con la entidad para poder cumplir el objeto del contrato. La norma ha señalado que efectivamente se puede subcontratar, está permitido, pero solamente hasta un máximo del 40% del monto del contrato original. No puedo yo subcontratar por montos mayores al contrato. Ahora, esta subcontratación es permitida siempre y cuando en los documentos del procedimiento de selección, es decir, en las bases, no se haya prohibido que esta subcontratación. A veces en los documentos del procedimiento la entidad consigna subcontratación y dice no. Entonces, si lo está prohibiendo en las bases, entonces a pesar de que la norma permite la posibilidad de la subcontratación, en este caso ya estará prohibido, ¿ya?
Tampoco está permitida la subcontratación cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. Tampoco será posible esa subcontratación porque justamente por esa especialidad es que contratamos a este especialista y no puede ser posible que luego él subcontrate porque entonces no hubiese pues ganado él la buena pro. Para ello, para la subcontratación, la entidad debe aprobar esa subcontratación para que sea válida, por escrito además y de manera previa, dentro de los 5 días hábiles que el contratista haya realizado el pedido. ¿Ya? Si transcurrido dicho plazo, la entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. Eso funciona diferente de, por ejemplo, les adelanto un poquito, de la ampliación del plazo. En la ampliación de plazo, la entidad también tiene un tiempo para poder contestar el pedido de la ampliación del contratista. Pero en este caso, si no contesta dentro de ese periodo, en ese caso el contratista entiende que le están aceptando y que su pedido de ampliación de plazo sí es procedente. Pero en esta figura de la subcontratación es diferente. El silencio no es positivo, el silencio es negativo. Si no me autorizan expresamente que puedo subcontratar, entonces, cuando pase mi plazo de los 5 días para que me conteste y la entidad no me contestó, yo como contratista debo entender que me han negado la posibilidad de subcontratar, ¿ya? Tampoco, la norma establece que tampoco es posible la subcontratación en la selección de consultores individuales. Justamente pues porque la selección de consultores individuales ha dado lugar a que se seleccione a ese consultor que de manera individual es el único que puede cumplir con la contratación de esa consultoría. Por lo tanto, por sus especialidades, es que justamente ha ganado la buena pro y no podría subcontratarlas. Eso tenemos en lo que respecta a la subcontratación señalada en el artículo 147 del reglamento. Y ahora vamos a conversar respecto a las garantías. En cuanto a las garantías, acuérdense que hemos mencionado cuando hablamos de los documentos que se deben presentar para la firma del contrato, dijimos que deberían presentarse las garantías respectivas. Y en cuanto a las garantías, tenemos 2 tipos de garantías, se pueden constituir de 2 formas, a través de una carta fianza o a través de una póliza de caución. Ambos documentos igual se denominan garantías y tienen las mismas características, emitidas por entidades que estén bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Y que además, esto es nuevo, esto no estaba en la norma anterior, y que además cuenten con clasificación del riesgo B o superior. Esta clasificación no se exigía anteriormente, solamente se pedía que sean emitidas por una entidad bajo la supervisión de la SBS. Actualmente se le está pidiendo además que esas entidades además tengan su calificativo de riesgo como B o superior. Las garantías tienen que ser incondicionales, solidarias, irrevocables y además de realización automática en el país al solo requerimiento de la entidad. A los 3 días hábiles, si es que no se ejecuta dentro de este plazo, será pasible del pago de intereses legales y además de una sanción de la SBS a las entidades que no cumplan con justamente ejecutar oportunamente esas garantías. Es más, cuando yo me refiero a de realización automática, irrevocables, es que la entidad financiera, una vez que la entidad requiere el cobro de estas garantías, la entidad financiera no puede negarse a su ejecución. Ahora, ¿cuál es la finalidad o cuál es el concepto de estas garantías? Estas garantías son pensadas como un mecanismo jurídico que justamente tiene por finalidad el respaldo, o mejor dicho, están destinadas a proteger o resarcir o también para asegurar
cualquier posible incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, ¿sí? Es decir, es justamente el mecanismo jurídico que me va a permitir estar cubierto a mí como entidad ante cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales. Esta garantía, además, se solicita con la finalidad de desincentivar y limitar el incumplimiento de obligaciones del contratista. Porque obviamente si es que el contratista sabe desde que suscribe un contrato y presenta una garantía del 10% por el fiel cumplimiento, sabe que esta garantía puede ser ejecutada ante un incumplimiento, obviamente va a procurar no caer en ningún incumplimiento para no dar motivos a una resolución de contrato y que termine pues siendo castigado con la ejecución de esa garantía. Esta garantía también sirve para compensar a la entidad por las posibles consecuencias que existan ante un incumplimiento a través de una cobertura dineraria, ¿no es cierto? Oye, no me cumplieron, me dieron lugar a la resolución de contrato, entonces yo ejecuto la garantía y por lo menos como entidad voy a resarcir un poco el daño generado justamente por el incumplimiento de las obligaciones del contratista. Esta garantía también puede asumir excepcionalmente el pago del saldo y penalidades. O sea, también podría servirme para el momento en que la entidad decida cobrar penalidades y de repente no tenga saldo a favor y podría descontarle de estas garantías que se han emitido para la suscripción del contrato. La garantía de fiel cumplimiento. Esa garantía de fiel cumplimiento se presenta justamente para el perfeccionamiento del contrato y se presenta por un monto equivalente al 10% del contrato original. Esta garantía debe estar vigente hasta la conformidad de la recepción de la última prestación en el caso de bienes y servicios en general y consultoría también en general o hasta el consentimiento de la liquidación final en el caso de la ejecución de consultorías de obras. Algo realmente novedoso y bueno es que la norma ha señalado que en caso se hubiera practicado la liquidación final y se determine saldo a favor del contratista, la entidad debe devolver la garantía, aun cuando se someta a una controversia, la conciliación o el arbitraje, la cuantía de ese saldo a favor. ¿Me dejo entender? Anteriormente, vamos a imaginar que yo soy un ejecutor en el caso de obras, soy el contratista y he presentado mi liquidación final y estamos determinando que existe un saldo a favor mío, ¿ya? Vamos a imaginar de 80,000 soles. Tengo un saldo a favor mío. Sin embargo, la entidad dice, no, yo no estoy de acuerdo con ese monto, porque yo creo que es un monto menor. Y así es que nos vamos a ir a una conciliación o a un arbitraje. Anteriormente, si sucedía esto, estas garantías no podían ser liberadas sino hasta que termine el proceso de conciliación o arbitraje. Actualmente la norma ha señalado, oye, si tu entidad estás viendo que hay una liquidación final y que en esa liquidación final se está estableciendo que el contratista tiene un saldo a favor suyo, ¿por qué le sigues reteniendo la garantía? O sea, ¿por qué sigues tú con su garantía si en todo caso se la puedes devolver? A pesar de que vaya a la conciliación o el arbitraje, porque vamos a imaginar que no gane el contratista, si no ganes tú, igual tienes allí el dinero, en todo caso, en ese saldo a favor que tiene el contratista. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se ha precisado en esta modificación normativa. También se establece en la norma que en el caso de las MIPES, se podría dar la posibilidad de que el contratista solicite la retención del 10% del contrato original durante la primera mitad del número de pagos en forma prorrateada. Esto es posible para las MIPES, es decir, las micros y pequeñas empresas, en los contratos periódicos de suministro de bienes o prestaciones de servicios en general, así como en los contratos de consultorías en
general. Y en el caso de la ejecución de obras también es posible, pero solo cuando el contrato se derive de una adjudicación simplificada y que además el plazo de ejecución sea igual o mayor a 60 días calendarios y que además el pago a favor del contratista considere al menos 2 valorizaciones periódicas en función al avance de obra. Si se cumplen esos presupuestos, entonces el contratista, en el caso de ejecución de obras, también podría solicitar como garantía del fiel cumplimiento la retención del 10% del contrato. Ya saben, esa retención se va haciendo de forma prorrateada en la primera mitad del número de pagos total, ¿sí? Así se hace la retención de la garantía del fiel cumplimiento. También la norma esta vez ha establecido la posibilidad de la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento en el caso de obras. Ha señalado que a partir de que la fecha en que el residente anote en el cuaderno de obras la culminación de la obra, el contratista puede solicitar la devolución de la garantía del fiel cumplimiento, pero siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones. Primero, que la entidad haya retenido el 5% del monto del contrato vigente a solicitud del contratista y que además el contratista presente una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto del contrato vigente. Como ven, son alternativas o mecanismos para facilitar un poco la dinámica al contratista, porque definitivamente le genera perjuicio tener acumulada allí una garantía por la que paga gastos financieros, gastos bancarios, cuando tranquilamente podría, por ejemplo, en este caso, para sustituir su garantía de fiel cumplimiento, una vez que ya culminó la obra, solicitar que la entidad le retenga el 5% del monto del contrato y que además presente una garantía solo por el 5% del monto del contrato. Bajo esos supuestos, entonces, se podría ordenar a la entidad o mejor dicho, la entidad podría decidir devolverle la garantía de fiel cumplimiento para quedarse solamente con la del 5% más la retención que se haya realizado. Esto en el caso de obras. En cuanto a las garantías por prestaciones accesorias, también la norma establece que debe presentarse igual por el 10% del valor de las prestaciones accesorias y también deben ser renovadas hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. Para ello se encuentra vigente la Directiva 03 del 2019 que establece justamente este tipo de garantías por prestaciones accesorias. Listo, chicos, yo ya estaba mirando la hora, a no ser que ustedes tengan alguna consulta, en esta ocasión nos vamos a quedar aquí para la siguiente clase poder seguir conversando respecto a las excepciones, es decir, cuándo no se debe presentar la garantía de fiel cumplimiento. También vamos a ver cuándo es que se pueden ejecutar y seguiremos con los temas relacionados a la ejecución contractual. Coordinaremos también los temas referidos a las garantías que tiene a cargo la entidad, porque también la entidad puede emitir garantías. También conversaremos respecto de los adelantos, de las adicionales, de las reducciones y de las ampliaciones de plazo en la ejecución contractual. Si no tuvieran ninguna consulta, si no estoy viendo el chat, no visualiza ninguna consulta, entonces podríamos ya despedirnos hasta la siguiente clase. ¿Sí, chicos? Ok, no veo. Entonces, yo le voy a estar remitiendo este material a la señorita Joana para que pueda colgarlo a través de la plataforma. Igual cualquier consulta, saben que es bien recibida. Hasta luego y buenas noches y espero pues como todos los días a poder haber contribuido un poco en el aprendizaje de la norma de contrataciones, ¿sí? Gracias. Buenas noches.